Dios le bendiga, iglesia del Señor. ¿Cómo está? Bendecido, ¿verdad? Tome su asiento, por favor. Hermanos, qué decir, qué hermoso escuchar lo que hemos escuchado, ¿no? En toda esta mañana, realmente. Y le agradezco al Señor por ver queridos hermanos, por los hermanos también que han recordado ese comienzo con tan lindo humor, y también nos han mostrado que vale la pena, ¿verdad? Que valió la pena tomar decisiones, ¿verdad? Tomar decisiones, salir de nuestra comodidad, por lo que se ve, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, me quedo acá que estoy más tranquilo, que me voy a ir a complicar. Yo recuerdo, hermanos, cuando empezamos el segundo año a congregar aquí, colaborar, el venir y en los días de lluvia realmente había que cambiarse, venirse con otra ropa y cambiarse los zapatos ahí en la entrada. Había una tosca rellenada ahí que te enterrabas así, y los hermanos estar acá, ¿no? Qué lindo lo que recordaba el hermano Germán, lo he visto trabajando, nuestro hermano Miguel, trabajador incansable en la obra de la construcción, y medio Nehemías, ¿vio? Estaban con la espada acá atrás y con la cuchara de albañil, y si había que sacar la espada para hablar de la palabra, lo hacían, tuvieron que hacer de todo un poco, de todo un poco. Qué lindo, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos hablaba de que todos en algún momento en el comienzo tuvimos que hacer de todo, ¿o no? Y después donde el Señor nos llama por esa vocación a hacer pericia y a una especialidad, ¿o no? Y no debemos olvidarnos de que también nos llama a eso Él, ¿verdad? No es que ya no vamos a revolver con un cucharón, Yo todavía me toca andar repartiendo buffet por ahí, mire, todavía, Así que espero doctorarme en teología y en repartimiento de buffet, Pero gracias a Dios, verlo a Maxi, a Paulita, que han sido alumnos míos queridísimos, crecidos, sirviendo al Señor. Y hoy me ha conmovido el corazón un querido hermano, Víctor, yo también lo honro. Víctor es hermano que vino con los hermanos de Casares. Víctor ha sido para mí ese compañero. Él me hospedaba en Casares, así que él me iba a buscar con su Citroën 13B, Víctor, ¿no? Sí, 13B, con calefacción y todo, ¿verdad? ¿No es cierto? Que andaba y todo. Me iba a buscar a la terminal como 6:30, me llevaba a su casa, me daba unos mates, y después tipo 8 menos 20 nos íbamos al estudio bíblico varias cuadras. Después estaba en la clase como alumno y siempre me decía, preparé algo rico, Sergito, para convidarte. Así que Víctor ha sido mi cocinero, el que me tendía y me preparaba todo en la cama para dormir, me hospedó, realmente me ha honrado, Víctor. Hemos charlado cosas hermosas y me gocé que él diga que ha sido de bendición, porque él, hasta el día de hoy estamos en contacto, porque siempre le saludo y siempre le he agradecido. Víctor, gracias por, prácticamente era el encargado de cuidarme, de llevarme, de traerme, de darme de comer. Hasta un día llegué, recuerdo, más temprano porque fui con el auto, y me dijo, hermano mío, porque así me dice él, hermano mío, hoy vas a probar una exquisitez de acá de la zona. Él se había ido a las lagunas que hay por esa zona, había pescado varias taruchas, tararilas, ¿no? Varias taruchas, como le dicen ahí, y las estaba preparando para darme de comer a la noche, que yo pensé, digo, ¿cómo vamos a hacer con las espinas de esto? ¿No? Yo pensaba. Y él las hizo como una especie de buñuelos, así, al disco. Lo sirvió con un rico arroz con queso, y yo dije, bueno, el arroz sí, pero cuando agarre este buñuelo voy a empezar a sacar espinas. Y ahí aprendí una nueva fórmula de cómo hacer el pescado. Lo dejó como 2 horas y media con limón, vinagre y no sé qué más. Cuando volvimos lo hizo allí como un buñuelo en ese disco, y era realmente crocante, era comer algo que no tenía ninguna espina. Mi hermano Víctor me atendió, fue mi cocinero, todo. No me voy a olvidar nunca, Víctor, eso. Gloria a Dios, le doy gloria al Señor por esto. Fue un hermano que hemos compartido la palabra, hemos charlado, nos agarró, muchas veces, saben los que charlaron conmigo, la madrugada. ¿De qué podemos estar hablando? ¿De qué podemos estar hablando? De Cristo, de nuestro Señor. Por eso, qué lindo escuchar a todos la reseña histórica de los hermanos, la que Laura decía, y el final de esa reseña, que sigamos el objetivo que tiene que ver con la edificación de la iglesia de Cristo. Amén.
Y para esto también necesitamos de colaboradores. Yo hoy no tengo anteojos para leer, lo dejé en casa, me olvidé. Por eso le voy a pedir una ayuda a mis colaboradores en Biblia, porque quisiera dejarle primero unos textos y luego ya en el mensaje después vamos a ir directamente a lo que es la cena del Señor. Fíjese cuánto estuvieron anoche, escucharon la palabra, el mensaje de anoche. La claridad con que Dios nos habló acerca de la madurez, hermano. No hay tiempos, todos hacemos de todo al comienzo y eso está bien, pero después en algún momento Dios nos empieza a llamar a cosas para el crecimiento. Y recuerdo un siervo de Dios que decía, aunque nosotros, mientras los jóvenes me buscan, Hechos capítulo 6, hay algo que decía un hermano, vio que cuando uno piensa cosas y la recibe de parte del Señor, pero cuando lo escuchas predicar por un siervo de Dios que nunca conociste, decís, eso es lo que Dios me estaba hablando a mí, eso es lo que yo estaba recibiendo y no le encontraba la forma todavía. Bueno, me pasó en algún momento cuando un siervo del Señor decía hace unos 2 años atrás, estábamos saliendo de la pandemia recién, él decía, no hay que dejar de crecer e ir hacia la perfección, como se los habló anoche, pero hay que ser elásticos para que, aunque nosotros tengamos años y ministerio en el Señor, mientras crecemos y nos extendemos hacia la perfección, tenemos que ser tan elásticos para no alejarnos de los que están creciendo y los que necesitan llegar a otra estación. Amén. Todo referido al apóstol Pablo, cuando Pablo en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles dice, hasta que todos lleguemos a la, ¿cómo dice? Estatura, fíjese el orden, estatura de la plenitud de Cristo. O sea que hay una medida que usted y yo tenemos que alcanzar. Pero no es yo, usted y yo. Juntos. Y ese problema, ahí en algún momento le hablo a los maduros, en que hay una bisagra entre querer más, entender más, crecer y amar ese avance, pero sin abandonar a los que todavía están empezando o están entrando, o a los que vienen creciendo. ¿Cómo me iluminó cuando don Francisco La Cueva, un gran siervo del Señor que se fue con Cristo, hay algunas conferencias de él grabadas en los años 80 y 90, traductor de la Biblia, versión textual, parecida a la Reina Valera, mejorada todavía. Él decía, español, que cuando Pablo habla de que hasta que todos lleguemos, la palabra griega para ejemplificarla, ya que no se la puede traducir tal cual estaba, porque no hay muchas palabras en nuestro idioma para esas palabras, la mejor manera es decir que Pablo se refería a un estadio, a una estación final donde llegaba. Y él, como español, decía, es como si usted toma el tren en Zaragoza y va hasta no sé qué estación, decía, ¿no? Pero claro, yo enseguida lo traduje aquí. Yo soy de acá, de Buenos Aires, bonaerense, y de Pilar, y Pilar fue muchas veces cabecera. O sea, el tren llegaba, ahora sí pasa hasta Cabré, creo, ¿no? Pero llegaba a Pilar y él decía, ¿cómo decía? El chancho, le decíamos en otra época, hermano. Al picaboleto decía, Pilar, como ahí terminaste. Pero los que tomábamos el tren a Pilar sabíamos que teníamos que llegar como última estación a ver los de pilarense, a Retiro. Y entonces decía, es como si usted toma el tren aquí cuando entró a Cristo. Y algunos, él nombraba estaciones de España. Yo empecé a pensar, algunos están por Derqui, ¿sí? Y se ponga a hacer que algunos estamos allá por Devotos. Ya sabemos que unas par de estaciones más, Chacarita, no me acuerdo, La Paternal, Chacarita, Palermo, y ya llegamos. Pero pensar que en ese mismo viaje está viniendo quien está pasando a Astolfi todavía, ¿sí? Ahora hay Sol y Verde por ahí también. Y viene avanzando. Y no olvidarnos que nosotros también un día entramos. Y ser tan elásticos para acompañar a los que están creciendo, porque la idea de Dios como un comienzo hasta una estación final es la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y por qué quiero mostrarle? Porque hoy me toca una tarea toda así, dicen, de muchas cosas.
muchas emociones lindas juntas aquí, pero lindas, ¿vio esas emociones lindas? Una es gozarme de verlo al pastor Gerini. Él sabe, su familia, cuánto yo amo al pastor Gerini. Cuánta bendición nos hizo el humor de él esta mañana. Yo tengo una anécdota tan tremenda con el pastor Gerini. En el año 2000 vino una campaña de Anacondia a Pilar, en un predio grande. Y el sábado a la tarde había un evento para niños multitudinario. Había un grupo de teatro que se vino con todo, con títeres gigantescos, tenían así, los manejaban como con varas. Se llamaba Rayito de Sol el equipo ese que vino. La verdad que a mí los títeres no me llamaron tanto la atención, pero hubo un payaso que hizo una obra de teatro con otros payasos que me divirtió. Creo que mis hijos no se divirtieron tanto como yo. Porque la obra de teatro que mostraba de que iban haciendo una película donde aparecía una víbora e iban cambiando de escenas, veo que a este payaso en el predio ahí, que era un campo, le aparece una víbora de verdad. ¿Vio? No estaba contratada. La otra era una víbora de plástico. Y era una víbora de verdad. Y él sale corriendo, este payaso divertido, la levanta con una varita y la lleva y la tira. Y me reí tanto divertido, pero cuando está terminando el show, ese payaso me conoce a mí. Me mira y me hace... Estaba tan bien personificado que yo nunca me hubiera dado cuenta que era el pastor Gerini. Realmente, hermano, es un... Pero lo digo en el buen sentido, ¿verdad? ¿Me entiende? Es un payaso, fue muy divertido, muy divertido. Y tiene ese don, ya se dio cuenta usted hoy. Tiene ese don. Y tenerlo en el ministerio. El Señor en el 2017, yo iba... Esas cosas de Dios no tienen explicación. Yo me iba a dar clases a Villaguay, a Gualeguay. Y voy, yo no sé por qué esos días, esa semana estando allá, tengo un sueño con Él. Y lo veo inclusive hacía unos años que no lo veía. Él en este entonces todavía tenía el pelo entrecano, ¿no? Entre blanco y negro. Pero lo sueño bien canoso. Y me dice: hermano Sergio, te necesitamos. Me desperté esa mañana, oré por él. ¿Qué estará pasando con ellos? Oré, tuve el sentir de venir y ir a verlo, pero pasó el tiempo y no fui. Pero no pasó más que 1 año y medio, 2, y me dice Pachín y Ruth: vamos a verlo, Jorge. Los hermanos nos necesitan. Y ese día que nos abrazamos frente al negocio de él, de venta de la parrilla que tiene, de ventas de pollo, etcétera. Lo abracé, sentí que le obedecía al Señor ese día que lo abrazaba. Y no sabía, pero ya estaba advertido que nos necesitaba. Así que tenerlo en el ministerio, ser uno de los pastores ahora oficialmente de Camino de Restauración, es un gozo, una alegría. Un compañero, un hombre que nos conocemos del año 94, un campamentista incansable. Siempre en los campamentos él era el mariscal de campo, ¿no? Y excelente, muy querido él, sus hijos, para nosotros. Y confiamos que Dios va a bendecir el crecimiento de esa congregación. Y que nosotros vamos a ser parte. Amén, amén. Gloria a Dios. Por eso digo que algunos tienen que ir tomando los lugares y creciendo, y aunque van avanzando allí, no olvidarse y ser elásticos para volverse a ayudar, a alentar, fortalecer a los que se quedaron, a los que todavía no se animan, a los que todavía no entienden, los que entendemos ya el propósito de Dios. No tenemos excusa, tenemos que avanzar hacia el objetivo. Queremos lo menos posible perder tiempo. Y si usted tiene Hechos de los Apóstoles ahí, capítulo 6, hay una necesidad en la iglesia que se da espontánea. No es que el Señor Jesucristo le dejó un modelo de gobierno organizativo donde dijo: usted tiene que manejarse así, usted tiene que tratar de hacer. Él le dijo: hacer discípulos, ¿o no? Enseñándoles que guarden. No vemos que el Señor haya nombrado a un capo entre los 12. Toda la gente dice que Pedro era, pero Pedro era un líder natural. ¿Cuántos me siguen y me entienden lo que es un líder natural? Pedro es el que todos tienen ganas de hacer algo, pero es el que dice: vamos para allá. Y van todos. Y si es positivo, gloria a Dios. Pero a veces lo tenía el líder natural en negativo.
Yo tengo algunos también, ¿no? Tengo que ir a hablar con uno y digo, no, si quiero que la tropa obedezca, me tengo que hablar con fulano, convencerlo un poco, arrimarme. Y ahí toda la tropa marcha. Ya saben ellos, no falta ni que los nombres. Pero qué lindo cuando ese líder entiende el llamado del Señor porque tiene algo nato que todo dice, ¿qué hacemos, Pedro? Vamos, queremos hacer, pero vos qué decís. Y él dice, vamos, el Señor está con nosotros. Cuando él por el Espíritu Santo entiende el objetivo, va a llevar a todos a eso. Pero el Señor nunca dijo, este es el capo, este es el número 2, el número 3. Sí tenía 3 cercanos, Jacobo, Juan y Pedro. Y a ellos se les reveló y era suficiente. Dice que un día los llevó a un lugar. Claro, los demás no entendieron. Estaban todos los discípulos, no solo los 12, estaba el resto. Para ese entonces no sé si más de 70. Y le dice, de cierto os digo que algunos de ustedes no van a probar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en gloria. O lo vean al Hijo del Hombre en su reino. Dice que entre los discípulos se corrió la voz de, hay algunos de los de acá que van a vivir hasta que Él venga. O sea que vaya a saber cuántos años van a vivir, ya no van a morir. Pero el Señor no hablaba de eso. Dice que pasado un día o 2 se lo llevó al monte. Y allí delante de ellos se transfiguró. Tanto Pedro en su carta, segunda carta, y Juan en su primera carta mencionan ese evento, eso que vivieron muy espiritual. Ellos dicen, nosotros le vimos con nuestros ojos, nadie nos puede contar otra historia, le vimos viniendo en el reino. Esto no es un cuento, y por eso dieron la vida, porque estaban seguros de ese llamado. ¿Y quién era el que los había llamado? Qué importante que ustedes y yo sepamos de algún momento, estoy seguro de quién me llamó. Pero tenemos que ser elásticos para volvernos a los que todavía dudan. ¿Será que tengo un llamado? Yo estoy acá, ¿por qué estoy? ¿Por qué me convertí? ¿Para qué vine a la iglesia? Si ya se me arregló. Cuando vine tenía problemas de trabajo, tenía problemas con mi esposa, tenía problemas con mis hijos, tenía problemas con los vecinos, estaba enfermo y ya se me arregló. Así que, bueno, ya está. Me congrego algún domingo, escucho al pastor, me tomo el té si es que hay té y me voy a casa. Debe ser que esto es así. Entré a una religión. Los que hemos madurado y hemos visto el llamado y el objetivo, tenemos que ser tan elásticos para volvernos a decirle, querido, querida, hay más. No terminó todo en Soliverde, en Astolfi. Vení porque viene Derqui, después de Derqui viene José Cepaz, ¿me va entendiendo? Después viene San Miguel y vas a ver y dale, porque yo estoy por allá, estoy llegando a la Paternal. Pero quiero llegar hasta la plenitud del que me llamó. ¿Sabe por qué digo? Ahora, no, yo pensé que ya iba a tener el texto. Era Hechos 6. La iglesia, sí, desde el 1 puede poner. Porque va de un texto, déjeme a ver si alcanzo a ver. Enfatizar. Sí. Póngame el 2, desde el 2. Pero interesante. En aquellos días, dice, ¿qué pasaba con la iglesia? Crecía el número de los discípulos. Hubo murmuración de los grupos contra los hebreos. A ver, póngame el texto. Sí, ese es el 1. Así que había unos problemitas. En aquellos días el número aumentó de los discípulos y se quejaron los judíos que había de habla griega contra los de habla aramea, o sea, los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ahora, óigase, la iglesia, a grandes rasgos, ¿se puede detener por un problemita de esto? ¿Sabe que tenía que ver con cuchillo y tenedor? Oiga, pare la oreja, ¿estamos madurando? Amén. La iglesia puede detener su curso, su objetivo, su llamamiento por un problemita de quejas de platos y cubiertos. Dígalo conmigo fuerte si está filmando esto. No, porque la iglesia está hecha de un material eterno. Y las cosas temporales son temporales. Claro, este cuerpo está apegado a las cosas temporales. Pero usted y yo, déjeme decirle un secreto, una máxima, si quieren anotarlo. Mati es coleccionista de máxima. Anótela para el programa Maxi. Este cuerpo está apegado naturalmente a todo lo temporal y se queja por lo temporal. Pero de que el día que usted se convirtió a Cristo, su espíritu
no está más ligado a lo temporal. Su espíritu y el mío está ligado a lo eterno, a lo que no tiene fin, a lo glorioso. Por eso cuando usted se basa en sus quejas y sus cuestiones no bien atendidas, usted está saliendo recién del tren de Pilar. ¿Me entiende? Pero cuando usted ya pasó la mitad está entendiendo, esto no se trata de quejas mías y que me atiendan a mí, que me valoren a mí. Esto se trata de que yo voy manifestando a Cristo y estación que voy para adelante, Sergio Esperas desaparece. ¿Sí? Póngale su nombre. Desaparece porque está siendo absorbido por la vida de Cristo. Claro. Cuando entonces avanzamos y nos damos cuenta que tiene que ver con el Espíritu de Dios, cuando yo agarro, tomo lo eterno, como dice la Escritura en el texto ese, asidos de Él, o sea, para nosotros sería agarrados de Él, entiendo el objetivo, digo, no nos podemos detener por un problema de platos y cubiertos. No nos podemos detener por el micrófono que no anduvo y yo no pude cantar. No nos podemos detener. ¿Cuántos recuerdan ahí? Tengo testigo, hay un video cuando prediqué Hebreos 4 que me cambiaron 4 veces el micrófono. Está el video y sabe que yo digo, este diablo. Y el sonidista me miraba como diciendo, ¿seré yo, Señor? No importa. ¿Saben los hermanos que iniciaron la obra acá? Que predicaron a voz de cuello. Y sin micrófono. Gracias a Dios tenemos hombres de ese momento, hermano de Jesús Gutiérrez, predica sin micrófono si querés. De hecho, hace saltar los tapones de la consola cuando él habla fuerte. No saben cómo regularle los hermanos. Me dijeron que están por comprarle un compresor que cuando él grita, achica la voz y luego... No importa cómo nos toque predicar, porque hemos llamado a un objetivo. Yo he enseñado la palabra y la belleza de Cristo y Víctor sabe, en una madrugada tomando un mate o un té con Víctor, nosotros dos, solo con la Biblia, el uno al lado del otro. Pero no dije, no, yo vine acá por 200 personas, está el cupo, si está el cupo predico y enseño, si no rinde el cupo no. Porque el Espíritu te dice, arrímate al carro y habla lo que tenés que hablar. ¿Me está entendiendo usted? La iglesia necesitó, versículo 2, porque era por repartimiento del pan diario. ¿Sabe lo que es usted? Usted dice, pero qué tremendo, llena del Espíritu Santo esa iglesia. ¿Usted sabe que la iglesia primera estaba llena? ¿Amén? ¿Entiende la idea de llena? Tan llena que un matrimonio se le dio por vender una heredad y mentir, decir, nadie le dijo, dame tanto. Nadie, ninguno de los apóstoles le impuso el 10%, aunque eran hebreos. Nadie. Ellos dijeron, vamos a dar, seguro que han dicho el 40%. Porque se querían competir con Bernabé, porque Bernabé parece que vendió todas las propiedades, se las dio todas a los apóstoles, por eso le pusieron hijo de consolación, Barnabá. Alguien quiso competir, ¿cómo puede ser que este Barnabá ahora va a ser el preferido? Y vendió. Y trajo y dijo, ¿trajiste la heredad? Sí, dijo él. ¿Cuánto? Tanto. ¿En cuánto la vendiste? En tanto. Y tanto damos como habíamos dicho. Dice que ni bien pasó eso. Pedro le dijo, mentiste al Espíritu Santo, ¿por qué no dijiste la verdad? Lo vendí en tantos millones y solo voy a dar unos cientos de miles nada más. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Y cuando viene, creo que la mujer viene después. Cayó muerto él y le dice, cuidado, porque acaban de llevar muerto a tu marido. Era tan llena de la presencia, tan llena de la presencia que un mentiroso se caía muerto. Un mentiroso voluntario que no tenía ni la obligación de mentir. Pero había unos primeros problemitas. Piense usted
que una iglesia llena del Espíritu Santo, ya eran 120 en el día de Pentecostés, pero la congregación oscilaba a los 500 miembros que lo habían visto a Cristo resucitado. Y verlo a Cristo resucitado, más de 500 hermanos, no te podías olvidar que ese hombre que estuvo en la cruz, muerto, derramó la sangre, que fue tremendo, la conmoción para Jerusalén, política, histórica, religiosa, ahora estaba caminando entre sus discípulos, hablándole del reino de los cielos. ¿Usted se podría olvidar semejante evento? Dígame, ¿se podría olvidar de eso? Y sin embargo el Evangelio, ¿sabe que le presentó a usted a este Cristo muerto en la cruz y a este resucitado? Esa iglesia fue tan demográfica, tuvo tan poco tiempo de acomodar líderes, que dice que pasó de 500 personas o más. El día de Pentecostés se agregaron como 3.000 que se convirtieron. Al otro día, esa iglesia tenía más trabajo que nunca. ¿Y sabe qué? Dice que perseveraban en el partimiento del pan, ¿o no? En los alimentos, perseveraban en las oraciones, en la doctrina de los apóstoles. Eso de la doctrina de los apóstoles, muchos de nosotros tenemos la idea que ellos perseveraban en vestirse todo igualito como los hermanos menonitas cerrados, ¿no? Todo con la misma camisita, todo con la misma... ¡No! Perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar, seguir adelante en la enseñanza que ellos dejaron, espiritual de Cristo. Este es un tema histórico, el tema de los diáconos. Pero qué lindo lo que ellos dicen. Y le dan la autoridad al pueblo. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos, ¿qué? La palabra de Dios y sirvamos las mesas. No es que los apóstoles dijeron, ¿cómo voy a servir yo, el apóstol fulano? ¿Cómo voy a servir yo? Yo estoy para otras cosas. No, no dijeron eso. Se dieron cuenta que Dios los está llamando a una especialidad, al objetivo, y que no se puede dejar de hacer lo otro. Hay que continuar haciendo la obra espiritual, pero lo otro necesitamos manos para que nos ayuden. Amén, hermano. ¿Sabe ese equilibrio que tiene que ver? Yo sigo viendo siempre esto. Recuerdo que voy a una iglesia amada, que me invitan, y voy. Ya me conocen algunos que tengo cierto humor, a veces medio ácido, Laura me codea, ¿no? Y voy a un lugar, me dice, era un aniversario, y me dice, las hermanas que servían, el pastor las mandó, dijo, yo me senté cuando pusieron las mesas con los más conocidos ahí, alumnos, me senté a comer. Dijo, no, me dijeron las hermanas, usted acá no. ¿Cómo no? Si acá estamos bien, estoy cómodo, ya sirvieron la comida. No, para ustedes tenemos una mesa para siervos. Y allá afuera, en el comedor, en un lugar VIP, ¿vio? Así que yo me fui sacando el saco un poco y remangando las manos, y la hermana me miraba. Digo, ¿dónde está la bandeja? ¿Cuál bandeja? ¿No me dijo que vamos a la mesa de los siervos? Sí, me dice. Por eso, denme las bandejas para servir. No, pero es la mesa para los siervos. Por eso, denme las bandejas. Así servimos, y después que servimos a todos, nos sentamos los siervos a comer. La hermana no me entendió. ¿Sabe por qué no me entendió? Porque la educación que a veces hemos recibido ha perdido el objetivo. Porque el pueblo come allá, pero los siervos comemos en el lugar VIP. No existe lugar VIP. Hay iglesias que dicen, los oficiales. ¿Qué oficiales? Acá tenemos unos cuantos, pero albañiles. Y yo oficial chapista pintor. Allá tenemos un oficial bombero, el hermano Víctor, oficial bombero, retirado con no sé qué cargo, Víctor, no me acuerdo. Hermanos, ellos no perdieron el objetivo. ¿Sabe lo que hicieron los primeros diáconos? Les dijo que la iglesia los elija. Elijan entre ustedes 7 varones. ¿Cuál es la condición? Llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
lleno del Espíritu Santo para servir la mesa. Yo cuando alguien me sirve, a mí me conmueve cuando un hermano me sirve. Por eso delante del Señor digo, Víctor fue casi mi empleado, fue mi mayordomo cuando yo iba allá. El pastor José Apesteguía de Gualeguay, yo no sabía que él era el pastor, andaba siempre ropa de grafa, me cocinaba, me hacía mate, me traía cosas, me llenaba la heladera, me hacía el té. Yo dije, me pusieron un diácono para que me atienda, me llevaba a pasear, me traía. El cuarto, quinto día, digo, hablando de las palabras del Señor, digo, no le digan nada a su pastor, el pastor de acá, le digo. Y todos se reían. Y me dice, es José. ¿Cómo José? Le digo, ¿José Sobó el pastor? Sí, hermano. Gloria a Dios. Fui y lo abracé delante de la iglesia. Digo, José, ¿cómo? Pero si parecías un, no sé, un botones de un hotel atendiéndome. Solo faltaba que pusiera la mano para la propina. Qué tremendo cuando entendemos a qué fuimos llamados. Gloria a Dios. Usted sabe que tengo un testimonio gracioso, pero no es gracioso. José venía a la hora que yo empezaba la clase, 10, 15 minutos, y se ponía delante mío en la mesa que yo enseñaba. Yo me corría y él se ponía delante mío, viene delante mío, y me mostraba la botellita de agua mineral levemente gasificada. Yo eso no había pedido, y él me la abría delante mío, que haga el pss, y me servía. Cuando nos hicimos amigos, nos reímos después. Porque dijo, una vez un profesor que vino, de estos importados, ¿vio? De estos que tiene que estar todo acá, acá, allá, si no, no vengo. Que si no hay este dinero, no vengo. No vengas. No vengas. Así no te queremos. Así no el Señor. Así no los apóstoles. ¿Por qué me había abierto? Porque lo retó este siervo. Le dijo, a mí no me trae agua de la canilla. Quiero que me abra las botellas cuando viene delante mío y quiero escuchar el ruidito. Y José entonces estaba delante mío, abriéndome la botellita todos los días. Psst, psst. Justo en Gualeguay. Cuando yo me enteré, dije, José, me llenás esa botella de agua de la canilla la próxima. Porque éramos la generación que tomábamos agua de la manguera. ¡Aleluya! Es que Dios nos ha guardado. Por eso me conmueve tanto, a mí me conmueve ver a las hermanas que atienden el comedor, que hacen de comer, a Nelly que tantos años en la lomita sirvió en la cocina, muchas veces salía tiznado de lavar las ollas, y yo una vez le dije, gracias por cocinar para los santos, Nelly, gracias hermana Rosario, gracias hermana Roxana, todas las chicas, todas, me había olvidado de Vicky, no sé, todas. Gracias, porque si no, ¿qué hacemos nosotros con la palabra? Nosotros sabemos a dónde hay que ir y si no tenemos quien nos cubra las espaldas. Esa iglesia pasó a ser 3,000 y pico de personas el otro día. Y se eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Y oiga, hoy vamos a separar 2 matrimonios aquí. Carlos Álvarez y su esposa reconocidos como diáconos. Ya le han hecho la tarea, solo los vamos a reconocer como diáconos nomás. Amén. Y el hermano Carlos Gatica y nuestra hermana Ramona como ancianos de la iglesia. Una gloria a Dios. Una vez como llorando Carlos, porque Carlos tiene una manera de llorar sin que se le caigan las lágrimas. Hablo de Carlos Gatica. Carlos me dice, 24 años creo que estuvo en una iglesia donde trabajó, creció, hizo de todo. Y el día que se iba y se retiraba, después
después su pastor le dijo: ustedes ya están para abrir una obra, ya si quieren empilar. Y Carlos dijo: y ahora que me voy, me dice, nunca serví para nada, nunca tuve tenido en cuenta. Hermanos, reconozcamos a los que trabajan entre nosotros. Reconozcámoslos, son los que nos alientan, nos sostienen, hacen un montón de tareas por nosotros. Los apóstoles dijeron: tenemos que hacerlo con la palabra. Y sabe, y acá va el detalle. No cree que porque usted se lo apartó diácono, el primer diácono, para que usted se sienta honrado. A ver, diga, compárame, ¿cuál fue el primer diácono? Es maravilloso el primer diácono. Se viajó del tercer cielo, se hizo hombre, se sacó el manto de gloria y se ató la toalla en la cintura. Ese dijo: yo he venido para ser diácono. Eso dijo: vine para ser diácono. Aleluya. Así que estos potenciales hermanos que creo que se dedicaron al cucharón y al revolver la olla, los primeros 7 diáconos, y a servir las mesas, tomaron tan en serio lo que Dios los llamó, que uno de ellos fue el primer mártir de todos los cristianos. Y escúchelo, léalo y escúchelo. En el capítulo 7 tenía una información de la historia bíblica. Pasó por David, Abraham, todo, y llegó hasta Cristo, y habló duramente al cual ustedes mataron. Pero hoy resucitó, está sentado a la diestra. Y mientras lo apedreaban porque no soportaban la unción de este diácono, él dijo con privilegio: veo a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. En ese momento los cielos se le abrieron y dijo: Señor, los testigos de Jehová se muerden porque dice que nunca se ora al Padre sin el Hijo, no se ora al Hijo. Sin embargo, este mártir dijo: Señor Jesús, te encomiendo mi espíritu. Y dijo que ya estaba sentado en el trono a la diestra de Dios Padre. Un diácono es potencialmente un ministro del Señor. Amén. Y un diácono, un servidor. ¿Qué piensa que son ustedes, todas las hermanas que trabajan hace varios años en la cocina? ¿Qué piensa usted que son? Son diaconisas. Les cuelgue el cartel o no, le dé la iglesia el cartel o no. ¿Cuántas de ellas dirán en algún momento, cuando tengan que ser apedreadas: veo al Hijo de Dios sentado allá en el trono? ¿Cuántas de ellas harán una exposición bíblica? Voy a decir: y esta que estaba siempre con la olla, lo que pasa es que tenía el oído bien parado para escuchar lo que Dios quería decirle. La iglesia resolvió con 7 hombres llenos del Espíritu Santo que sirvieron las mesas, y hubo otro que terminó siendo un gran evangelista. ¿No? Otro. Se dice que casi todos ellos tuvieron en la iglesia, no está escrito, toda una función que se potenciaron. Porque si entendemos el primer diácono y no perdemos el objetivo y vamos hacia la madurez, vamos a entender que ser diácono es el comienzo de un desarrollo que termina allí en la gloria eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Yo quería mostrarle esto porque inmediatamente que miraba los requisitos, llenos de Espíritu Santo. ¿Y de qué? De buen testimonio y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. La sabiduría de Dios está en todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es la sabiduría de Dios? El Espíritu Santo. En el Espíritu Santo está toda la sabiduría de Dios. ¿Qué pasa entonces? Que los creyentes a veces no saben para dónde ir ni qué hacer. Es porque la sabiduría de Dios se desarrolla por medio del entendimiento espiritual. Se desarrolla por medio del discernimiento espiritual. El ejercicio está en el entendimiento espiritual. El ejercicio está en el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual te da esto: ¿qué quiere Dios conmigo? Ya entendí qué quiere con la iglesia. Amén.
¿qué quiere Dios conmigo? Qué lindo cuando identifico lo que Dios quiere conmigo, ¿o no? Qué lindo, ¿eh? Aquel día Pedro dice que tomó el lugar de los otros cuando el Señor dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el Señor dijo esto y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ni bien identificó a Cristo, el Señor le dijo, bien has dicho, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y yo te digo también a ti ahora, ahí viene la identidad que tengo cuando yo reconozco quién es Él. Yo te digo a ti, tú eres una piedra de este edificio. Tú eres una piedra que va a estar consolidada, puesta arriba de la roca fundamental que es Cristo. Pero sabe que para estar en esa roca y en el edificio hay un proceso. El primer proceso es el que vive todos los creyentes, es el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento de una nueva simiente, pues no hay otra cosa. Pero en el desarrollo y el perfeccionamiento de Dios en nuestra vida, los hombres, Dios nos lleva a esto, a convertirnos ahora, ya no del tema del reino vegetal, sino del reino mineral. Dice, vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, edificio de Dios. Hay un juego de palabra ahí en el griego que se rompió en el castellano, ya se perdió. Dice oikodome, para ser oikoneumatos, casa espiritual, oikodome, o sea, edificio de Dios. Y luego dice, para que ustedes dentro de ese edificio sean oikonomos, administradores de este edificio. Dígame en esta mañana que usted está viendo este progreso en la madurez. Y yo ya termino este mensaje. Nuevo nacimiento. Si no, no se sale de la primera estación. Amén. Pero por allí, los de nuevo nacimiento pasan un proceso de avance y de madurez hasta ser convertidos en piedras vivas. Las piedras vivas ya se olvidan de ciertos derechos propios que tienen, de lugares en la iglesia, de necesidades muy terrenales que tienen que ser suplidas. Por eso cuando hablamos de obra misionera, a mí siempre me vuelve claro que todas estas cosas me quieren bajar a la tierra y a estaquearme contra el pensamiento terreno. Cuando alguien me dice no me alcanza, y ya empieza el rumor, ¿vio? ¿Para qué lo mandaron a sufrir al siervo? Como si ser siervo de Dios como ser siervo de Dios te garantiza no sufrimiento. Pare de sufrir. Eso es otra cosa, ¿eh? Es otra doctrina esa, ¿eh? Yo que sepa, sufrimos cuando alguien no entiende. Sufrimos cuando alguien bloquea el cuerpo porque no quiere perdonar. Sufrimos, ¿o no? Sufrimos siempre. Pero el sufrimiento prepara en nosotros un peso de gloria mayor, porque nos hacemos participantes de nuestro Señor. Amén. En el proceso, hermano, nos convertimos en piedras vivas. El que se va convirtiendo en piedras vivas se olvida de todas esas ñañas que tenía, todos esos derechos, todos esos reclamos. Se olvida también de quién me cubre mis necesidades. Después que yo di tanto. ¿Sabe que si yo voy a la iglesia de la Lomita a visitar, otro día la sierva me invitaba, venga, hace un sábado, cáiganos así de sorpresa? Están quedando ahí, vio como los Jerusalén quedaron solitos, los que no se fueron a Babilonia estaban ahí solitos. Venga a ver. Y yo si voy diría, este machimbre lo pusimos con los jóvenes en el año 90. Un día de feriado, agarramos sábado, domingo, lunes. Estos bancos lo hicimos con mi cuñado, él donó la madera, yo los
todo lo demás, los tornillos los armamos. Están los bancos ahí. Estos ladrillos pegados, ladrillos comunes, no de los de ahora, los primeros 5.000 los donó mi padre. ¿Sabía usted? ¿Cuántos reclamos que tengo? No, hermano. No tengo reclamo. Ya solté. Amén. Había sido que el Señor mandó a 7 familias o 6 que estaban trabajando haciendo mate, empanada, locro acá, y se mandaron el templo, y después el Señor me dijo, vení, ya ahí tenés uno hecho. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué se construyó esto? Para edificar, ¿qué se construyó este lugar? Más templos. Aunque, ¿sabe qué? Este año, con crisis y todo, y para el año que viene, queremos levantar como 2 metros este techo, hacer todo un tipo tinglado, y lo que es la oficina allá, el salón, sea un balcón hacia aquí, y esto de la losa del baño sea otro balcón para los músicos y sala de grabación. ¿Sabía usted? Bueno. Y lo más bonito, sin plata. Claro, si no, ¿dónde está la fe? Yo escuchaba testificar el domingo, el sábado, no me acuerdo, el pastor Albino contaba de todo el trabajo que hicieron los hermanos en un patio que era, y la iglesia esto quedó como plataforma y lo otro hacia allá inmenso. Tremendo, con columnas alrededor del salón. ¿Y sabe qué? Y el hermano decía, mucho esfuerzo, trabajo de los hermanos y todo, y que había costado $30.000 eso. Y yo digo, Señor, con 10.000 nomás, decía yo. Amados, hemos sido llamados a edificar algo muy importante que después edifica cosas también temporales, pero hemos sido llamados a edificar algo que ni las puertas del Hades prevalecen contra ella. Es la iglesia. ¿Se da cuenta? Luego nos convertimos en piedras del edificio, de la casa. Y pertenecer a la casa es importante. Amén. Una cosa que a mí me molestaba de que fui chiquito y me preguntaba y le preguntaba a mi pastor, ¿por qué los hermanos 3, 4 años una división y ya se armaba una iglesia por acá, otra para allá? Y se peleaban feo, porque se oraba mucho, se ayunaba, pero se peleaba lindo también. Había un texto bíblico que yo pensé que estaba en algún salmo, algo decía, cuando los evangélicos nos peleamos, nos estamos reproduciendo. Mentira del diablo. Porque nos cuesta permanecer, nos cuesta que nos procesen, nos limen, nos cuesta soportar al hermano, y fuimos llamados a soportar. Nos cuesta, no, porque yo pienso distinto. ¿Y quién le dijo a usted que usted fue llamado a pensar? Usted fue llamado a que la cabeza, que no soy yo, le dé la orden de lo que usted tiene que hacer. En el proceso que usted y yo nos vamos convirtiendo en piedras del edificio, vamos entendiendo y vamos amando el edificio. Y mientras vamos siendo edificados en el edificio, estamos viendo cómo se realiza adentro el servicio sacerdotal. Porque cuando el edificio vaya llegando a su lugar, en cualquier momento, ya llegando a la última estación, me vuelvo un sacerdote dentro de esta casa. Amén. Hay un coro que decía que el sacerdote entra por allí después del sacrificio, va al altar, a la fuente de bronce y se lava las manos. La primera vez Aarón y sus hijos se bañaban entero en la fuente. Por eso la fuente no era como una palangana, parece que era bastante grande. Pero después diariamente se lavaban las manos, se lavaban los pies. Porque el que entró al sacerdocio sabe que tiene un ejercicio diario. Escúcheme, sacerdote, el que ya abandonó la idea, en cualquier momento me vuelvo al mundo. Si usted ya no piensa, no tiene nada en el mundo, ya fue absorbido por Cristo, usted está ejerciendo el sacerdocio para el Señor. Si usted está pensando todavía, vamos a ver cómo me tratan. Si me tratan, me quedo. Y si no, me vuelvo para el mundo. Si usted está pensando así, usted no llegó ni a Astolfi todavía. Pero siga en el tren. Amén. Pero si usted ya sabe que es parte de la iglesia,
del edificio y después pasa a ser sacerdote dentro. Usted ya está comprometido. Usted se lava las manos y los pies diariamente porque no hay otra cosa. Usted con el agua pura que es la palabra y se lava en la fuente de bronce sin problema, porque mientras se lava se ve reflejado porque fue hecha por los espejos de las mujeres, ¿se acuerda? Era llamado mar de bronce. Y mientras se lavaba el sacerdote se miraba la cara, se podía ver. Como usted y yo cuando miramos cómo estamos todos los días en Cristo. ¿Cuándo debo mirar cómo yo me encuentro en el Señor y en su objetivo? ¿Cuándo? ¿Una vez al año en el aniversario? No, todos los días. Este es el proceso de Dios. ¿Sabe cuál era el texto? Y el Espíritu Santo me dejó llegar ahí. El texto era el de Efesios. Para allí en el 1, 9, 10 dice que Dios se propuso en Cristo reunir todas las cosas. No lo llegué a predicar, porque si no nos vamos a las 2 de la tarde. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Dios se propuso reunir. No el pastor ni el apóstol. Dios se propuso. ¿Cómo colabora usted y colaboro yo para esa masiva reconciliación? Amén. ¿Cómo colaboro yo como colaborador de Dios si Dios tiene un plan de reconciliar todas las cosas? Inclusive entre cosas que están tan distantes, separadas y hasta diríamos que pertenecen a lugares tan distintos entre lo espiritual y lo terrenal, podríamos decir a distintas dimensiones. Y Él está reconciliando de tal manera que vuelva a ser mejor que la relación que había con Adán antes de la caída. Mejor que esa relación. Amén. Dios está reconciliando. La pregunta de cierre es: ¿está reconciliando usted? Piense, ¿o está armando unos matetes? Escuché una figura muy bonita. Como dice Laura, voy a omitir el nombre del predicador para evitar prejuicio. Por ahí le digo que es la Andricina, usted no le va a gustar. Decía él: le pagué a un pintor para que hiciera mi retrato, porque era muy bueno. Dije, quiero tener en el living de mi casa mi retrato, pero hecho por un pintor. Tardaba como 4 horas el pintor. Lo pintó, no sé cuánto le cobró. Cuando terminó, dijo el pintor: listo, ya está, ya puede moverse tranquilo. Cuando me muestra el retrato dice: pero este no soy yo. No, bueno, se me ocurrió hacerlo distinto, dijo. El hombre era un argentino morocho, ¿no? Con panza prominente. Dice: este es un asiático, es un japonés. Es que se me ocurrió pintar un japonés, dijo. Y él dijo: yo pagué muy caro para que se muestre mi imagen. Y yo dije: claro, como Dios quiere y ha pagado caro para que la imagen de su Hijo se reproduzca en nosotros. Y le aparece un extraño ahí que no tiene nada que ver con la imagen de Cristo. Le aparece uno totalmente distinto, con otro carácter, con otra manera de resolver las cosas, agresivamente. Todo. Aparece un carnal cuando Dios pagó para que el único que se dibuje y se refleje es la imagen de su Hijo. ¡Gloria a Dios! La imagen de Cristo. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Póngase de pie en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque el objetivo, el propósito del Padre, pensado ya de antemano, en el antes, en la eternidad de Dios, fue reflejar la imagen de Cristo. No sé si usted anoche escuchó, y si no se los comparto los que no tuvieron anoche. Dijo que la cosa más espiritual y celestial que existe sobre la tierra no son siquiera los ángeles, es la iglesia. Seguro que tiene usted un pariente, un hermano al lado, o el que tiene atrás.
Tóquelo y dígale, sos una persona celestial. Sos un ser celestial. Lo más celestial que pueda haber. Aleluya. Cuando te miro, dígale, cuando te miro yo veo a Cristo. Amén. Yo veo a Cristo. Veo a Cristo en este joven. Amén. Y lo veo sirviendo, comprometido al Señor. Veo a Cristo en estas doncellas. Amén. Siervas del Señor. Mujeres que van a permanecer en el propósito. Veo a un ministro, un siervo. Anoche lo veía orando acá adelante y digo, Señor, ¿qué tenés para Juan? A lo mejor yo estoy bloqueando su ministerio. ¿Qué tenés para Juan y su esposa? Mostrame. Por ahí yo no lo dejo hablar en algo y ahí adentro hay mucho más de lo que se ve. No es solo un músico. Anoche oraba. ¿Qué tenés para Juan? Contámelo. Aleluya. Con Matías sí sé. Con Matías Franco sé muchas cosas. Acá hay un adorador. Aleluya. Un hombre que le costó convertirse en piedra del edificio, pero ahora ya está queriendo entrar en el sacerdocio. Se sufre, Matías, sí. A veces recibí unos chuzazos, pero lo único que te hace es parte del sufrimiento del que te llamó. Aleluya. No hay cosa más espiritual y celestial que la iglesia que usted. ¿Usted lo cree? Héctor, el ministerio que el Señor te dio es espiritual, es celestial. No te preocupes por las cosas temporales. Muchas amenazaron tu vida las cosas temporales. Pero tu Señor que te llamó, se le ocurrió borrar todo. ¿Por qué pensás que lo hizo? Un montón de hombres se quedaron en su ministerio porque no tuvieron apoyo por su esposa. No hace falta que te diga las palabras. Hay una mujer que va para adelante. ¿Sabes cuántos se quedaron? Porque dice, mi esposa no me apoyó y me quedé. Héctor, el Señor, Él llama. Él llama. Aleluya. Glorioso nombre de Jesús, qué glorioso. Adoremos este momento, tomemos 2 minutos y adoremos. Hay una gloria, una presencia de Dios manifestándose, consolándonos, haciendo sentir cuerpo, parte. Siervo, sierva, no te detengas en lo que Dios te llamó a hacer. Hay compañeros tuyos alrededor llenos del Espíritu Santo para hacer la tarea de servir las mesas. Dale lugar. Dale lugar. Confía. No piense que tiene que tener total sin defectos. Son seres humanos, pero ahí vive el Espíritu Santo. Adoramos. Tómese este tiempo. Un tiempo espiritual. Disfrute de este minuto, 2. Y voy al apartamiento y a la cena del Señor.